Y buenos días a todos, bienvenidos. Gracias por estar aquí, por conectarse y buscar nueva información para este entorno de sistemas donde está trabajando un centro de datos, una infraestructura que está dedicada a trabajar con más información, a mayor velocidad y con mayor calidad. Sean bienvenidos, mi nombre es Jorge Ulises Jurado, yo estoy en la parte de capacitación y soporte a ventas en el área de Fluke Networks. Es importante para nosotros darles a conocer información relevante para las pruebas, interpretación de resultados, los sistemas de prueba que tenemos, el equipo que corresponde a cada una de ellas y, bueno, ayudar en lo que nosotros somos especialistas, comprobar. Entonces, bueno, físicamente es una parte esencial de cómo se trabaja con la infraestructura de los sistemas en este caso, de centros de datos, donde tenemos cortas distancias, donde tenemos mm, ancho de banda muy grande y debemos manejar mucha velocidad. Bueno, físicamente es una exigencia mayor. Entonces, bueno, vamos a comenzar. Mientras llegan se van conectando nuestros invitados, vamos a ir viendo algunos aspectos interesantes acerca de las pruebas. ¿Por qué probar? ¿Qué, qué me ayuda? ¿En qué me puedo apoyar para yo cuando hago una comprobación, qué espero obtener? ¿Cuál es el rendimiento, la velocidad, el ancho de banda? ¿El sistema está trabajando con las propiedades con las cuales fue fabricado este enlace? ¿Se trabaja con un sistema que puede desempeñar la velocidad adecuada? Eh, ¿El rendimiento es el óptimo? Esto es lo que necesitamos revisar. Físicamente es una comprobación que nosotros hacemos para asegurar el rendimiento de un centro de datos, un enlace, una conexión, un conector, simplemente un conector sucio. Esto nos puede perjudicar completamente. Bueno, vamos a entrar en materia y, bueno, sean bienvenidos. Vamos a comenzar, obviamente, con la parte que involucra mucho lo que nosotros tenemos como experiencia respecto a pruebas. Tenemos más de 25 años en estos formas de comprobar infraestructura. Venimos del área de medición, entonces tenemos muchos equipos que hacen este tipo de comprobación. Desde el área de telefonía, desde un par de hilos de comunicación, esto es básico para hacer un enlace de comunicación, una transmisión acompañada de una recepción. Esto es básico en la comunicación. De ahí ha ido evolucionando tanto que ahora ya tenemos centros de datos o mini centros de datos en cada área donde se concentra mayor población o donde se tienen mayores servicios. Esto es básico cuando nosotros tenemos eh, una demanda mayor respecto a dispositivos, a conexión, a conectividad, que tenemos que bajar información, que tenemos que conectarnos. Ahora estas modalidades de trabajo remoto, de conexiones virtuales, ya es adoptado, ya no es pandemia, ya estamos trabajando, adoptando estas nuevas tecnologías a nuestro día a día. De esto desprende tener un centro de datos más cercano a nuestra área de trabajo, que no precisamente es la oficina. El centro escolar incluso tiene opciones de que si estoy enfermo, si no tengo posibilidades de llegar a la escuela, me pueda conectar. Una junta y estoy en mi trabajo, entonces tengo posibilidad de conectarme virtualmente en la junta de mis hijos y resolver esta presencia que debo de tener, incluso estando en oficina. Entonces, prácticamente tenemos conectividad muy variada. Tenemos demandas con centros de seguridad que se concentran en ciertas áreas donde tenemos cámaras de videovigilancia, donde tenemos sistemas de alarma, de alerta sísmica, este tipo de infraestructura que está cableada y que va a llegar hasta ciertos puntos que
Originalmente no estaban diseñados para tener comunicación. Esto es lo que nos trajo aquí, tener comunicación y comprobar su rendimiento. Vamos a ver los niveles de comprobación. Este es un pequeño repaso. Ahorita entramos en materia. El día de hoy vamos a ver la parte de fibra óptica, lo que es comprobación en 2 niveles. Esta plática se va a enfocar más en el nivel 1, en Tier 1, de las comprobaciones de pérdida y potencia óptica. Bueno, tenemos varios niveles de comprobación. Vamos a ver un pequeño repaso. Tenemos desde las herramientas manuales, que esto es lo que llevamos en el cinturón o en la caja de herramientas, en la maleta incluso donde tenemos nuestro kit de comprobaciones. Ahí tenemos nuestra herramienta de mano. Estas de corte, de separación de pares, cuando hablamos de cobre, o cuando tenemos un localizador visual de fallos, un láser, para comprobar si la fibra está correcta, si está completa, si llega el haz de luz hasta la otra punta, incluso recibiendo una bobina que viene de la fábrica y comprobando que esté íntegra. Entonces, herramientas muy manuales que debemos de llevar sí o sí en el día a día del trabajo. La parte de verificación. ¿Qué es verificar? En cobre podremos nombrar 3 aspectos muy importantes. Lo que es la verificación es el mapa de cableado, la longitud y la integridad. Eso sería verificar en la parte de cobre. Cuando vamos a verificar algo en la parte de fibra, estoy hablando de un localizador visual de fallos, un BFL, es un láser que me va a tirar va a ser un haz de luz que podemos enviar en el conector de una fibra y comprobar que esté llegando la luz hasta el otro extremo. Obviamente no con la luz directa a los ojos porque es un haz de luz láser clase 2. Es dañino para la vista y a la larga puede perjudicarnos. Bueno, esto es verificación en fibra. ¿Qué más podemos hacer? Ese es el primer nivel de comprobación. Vamos a subir de nivel de acuerdo a la profundidad de la prueba y ahora llegamos a la calificación. Calificar ahora es ponderar el medio. Vamos a darle un número. Vamos a comprobar con números cuánto es el rendimiento de este medio. Si hablamos de cobre, entonces tendríamos que comprobar cuántos paquetes pueden ir en esta infraestructura, en este medio, y a qué velocidad. Ancho de banda y velocidad. Eso es lo que vamos a medir en una calificación. Hablando de cobre, tenemos el equipo LinkIQ, que es el que hace este tipo de pruebas. También en rango dinámico, es decir, conectados a un switch, a un hub, a una red activa. Y solamente para cobre. En cuestiones de calificación para fibra óptica, tenemos equipos como un Simplifier, por ejemplo. Simplifier puede hacer pruebas de pérdida y potencia óptica sin llegar a certificar. Es decir, vamos a medir cuánta luz pasa o cuánta luz se atenúa adentro de este medio, de esta fibra. Sea monomodo, sea multimodo, con qué cadencia de pulsos, cuál es la velocidad de la transmisión en pulsos y medimos en decibeles cuánto es la pérdida. Esto es lo que hacemos en una calificación. Es un nivel de comprobación un poco abajo de la certificación porque nos faltan las normas y estándares para el cumplimiento de los mismos. Después tenemos la certificación. Ahora sí, ya con una certificación ya podemos comprobar respecto o comparado con una norma cómo es el cumplimiento de esta infraestructura. ¿Cuánto estoy cumpliendo? ¿Con cuánto? Físicamente lo comparo, una norma, un estándar que ya tengo predefinido, que no dictamos nosotros como Plug Networks. Estas son normas y estándares que tienen que ver con los fabricantes. Los fabricantes son quienes están dictando estas normas y estándares como una forma de construir una infraestructura que cumpla con ciertos requisitos. Estas normas y estándares se cargan en el equipo y con eso yo puedo medir cuánto es el cumplimiento que tengo respecto a esta norma o estándar y mi prueba. Así es como nosotros aseguramos que cumpla
con los requisitos básicos para tener el rendimiento adecuado, ¿sí? Bueno, eso es certificación. Obviamente, cada uno de los niveles tiene sus equipos y modelos asignados para cada prueba, pero vamos a ir poco a poco. De acuerdo a lo que comenté, hay tipos de certificación, pues, ahora de arriba hacia abajo. Tenemos la plataforma Versip, que son estos equipos donde podemos colocarle los módulos adecuados de acuerdo a la prueba que vamos a realizar. Si es de cobre, si es de fibra óptica para pérdida y potencia, si es un OTDR en Tier 2 para solucionar problemas, si es un Fiber Inspector como para comprobar la limpieza de conectores, normas y estándares de limpieza que no tienen mucha injerencia en lo que es postdatos o lo que estamos acostumbrados a medir, ¿no? Hay algunas pruebas que se agregan que tienen que ver con el rendimiento, pero no específicamente de voz y datos, sino de PoE, por ejemplo, que son normas y estándares IEC, y hay que medirlo, porque el cable se va a calentar ahora. Ya con 100 watts que estamos alimentando actualmente, esta demanda de potencia en cuestiones de PoE nos está generando calor, y la infraestructura de instalación en un centro de datos usualmente está controlando la temperatura. Pero en los ductos, en las trayectorias, posiblemente tengamos algún detalle con respecto al calentamiento de los cables, porque llevamos PoE. Y en cuanto a fibra óptica, estamos hablando de un armado de fibra óptica donde estamos colocando enlaces muy cortos y con muchas curvas, con algún acomodo dentro de un rack que no cabe a veces la fibra óptica y superamos este límite que tienen en los dobleces la fibra, y ahí estamos provocando esta baja de rendimiento, solamente en el acomodo. Entonces tenemos que hacer ciertas pruebas que tienen que ver mucho con el rendimiento y que no tienen tanto que ver con la parte de voz datos, ¿no? La transmisión voz datos, no directamente, sino indirectamente. Un Multifiber Pro que puede hacer pruebas, por ejemplo, de 12 fibras, entonces puede certificarme un enlace de 12 fibras. O sea, la fuente que ven ahí, esa es una fuente de 12 emisión de 12 pulsos simultáneos en 850, como está en la pantalla, o 1300 para multimodo, y podemos tener fuentes que son de 1310, 1550 para monomodo. Incluso algunas fuentes que son más grandes, que ya tienen pulsos de 1625 para redes más de instalaciones de PON o XPON o GPON. Entonces, físicamente tenemos equipos que pueden hacer pruebas muy específicas de acuerdo a la infraestructura, a la necesidad que tengamos. Bueno, físicamente también no necesitamos que el equipo esté en el escritorio para poder descargar las pruebas. También las podemos administrar a través de Linkware Live. Esta plataforma nos permite compartir las comprobaciones que hemos hecho a través de nuestros equipos y conectarlos a la nube. En la nube podemos administrar desde usuarios, los activos o equipos que estamos utilizando, las mismas pruebas. Si está mal alguna prueba, la puedo modificar en la nube y mandársela al equipo que está haciendo la prueba en el sitio. Esto ahorra mucho tiempo. Ya no necesito que venga el técnico, que me entregue el equipo, configurar o reconfigurar o revisar alguna comprobación y volver a iniciar el set de pruebas. Se puede hacer prácticamente simultáneo, sin perder ningún tiempo en hacer este traslado. Entonces, físicamente es una plataforma, Linkware Live, donde podemos administrar no solamente un proyecto como tal, sino el personal que interviene, las pruebas mismas y, obviamente, la ubicación y el tipo de prueba que estamos realizando. Bueno, vamos a entrar en materia. Ya explicamos lo que es la calificación y la verificación. Esta es la parte de cobre y la parte de fibra, pero vamos a entrar directamente al tema que nos trajo aquí. ¿Cómo asegurar el rendimiento de un centro de datos? En un centro de datos, el tema crítico sería cumplir con velocidades
muy grandes, ancho de banda y velocidad, que tienen que ver con el desempeño de todos los enlaces. ¿Qué vamos a usar en un centro de datos? ¿Qué es lo crítico aquí? Bueno, principalmente, como ven, no necesitamos ser un experto en fibra óptica. Ahorita les vamos a dar los del tema básico de lo que se necesita conocer para hacer una comprobación de fibra óptica. Realmente es mucho más fácil que las comprobaciones de cobre. Una certificación de cobre es un poco más complicada porque tiene muchos parámetros que tienen variaciones, que se puede ver afectado o tiene degradación incluso. Entonces, en fibra óptica no tenemos estas particularidades de los enlaces. En fibra óptica lo que mantenemos es, sobre todo y principalmente, limpieza. El cuidado de la fibra óptica tiene que ver mucho con la limpieza. Y esto es donde vamos a hacer mucho hincapié, porque estadísticamente tenemos los números de prácticamente el 80% de fallas en fibra óptica es falta de limpieza. Y lo recalco, el 80% de fallas es falta de limpieza. Entonces, aquí la limpieza es primordial, es lo básico. El 80% del trabajo con la fibra óptica va a ser limpiarla. Nada más eso. Entonces, hay que aprender a hacerlo. Y hay que aprender a conocer cuáles son los componentes de la fibra óptica, cómo se llama la fibra óptica realmente, qué es lo que estamos haciendo con ella y cuáles son los puntos delicados. Aquí lo vamos a mostrar. Bueno, tenemos muchos conceptos. A veces si hacemos alguna pregunta y nos responden que es la fibra óptica, un medio de comunicación donde se va a transmitir pulsos de luz, hay varios conceptos. Vamos a ponerlo muy, muy básico, tanto para que entendamos los que tenemos ya mucha experiencia como los que vamos empezando con estos conceptos. La fibra óptica, vamos a ponerlo así, es un tubo de vidrio que lleva luz. Para entenderlo muy básico. Un tubo de vidrio que lleva luz. ¿Sí? Bueno, si nosotros doblamos el tubo de vidrio, obviamente la luz va a rebotar en el doblez y parte de esta luz se va a regresar. Entonces voy a tener una pérdida solo por una curvatura mal calculada o excediendo sus características. Es un tubo de vidrio que lleva luz. ¿Sí? Bueno, componentes del tubo. Tengo un núcleo, un core. Es el centro de este tubo. Por ahí es donde está viajando la luz. Tengo un cladding. El cladding, este componente es, digamos, poniéndolo coloquialmente también, es la orilla del tubo, ¿sí? El perfil del tubo, digamos, como la superficie donde va a rebotar o va a tener reflexión la luz. Entonces, si va a rebotar ahí la luz, pues debo tener un tubo perfecto. Esto nos lleva a tener una medición o una calidad en la construcción de la fibra óptica, en el cladding. El cladding es la clave para poder tener un buen desempeño en fibra óptica. Si yo maltratara la fibra, es decir, la voy a presionar o la voy a elongar, la voy a jalar, podría romper el cladding o podría estrellar el cladding. Esto nos va a llevar a una baja de rendimiento, pero no lo puedo notar porque es un tubo de vidrio de 50 micras o de 9 micras en el caso de monopor. Entonces, si yo no lo mido cuando estoy ya en el centro de datos, ya con la fibra óptica ahí, ya instalada, entonces no voy a saber qué pasa dentro de esto. Es físicamente imposible hacerlo empíricamente o sin equipo. Es prácticamente necesario tener un medidor de pérdida de potencia óptica para saber qué pasa dentro. Después viene el revestimiento, este conglomerado que recubre la fibra, el cladding, el núcleo, y esto hace contacto, es lo que nos lleva a manipular la fibra, es lo que vemos nosotros o tocamos físicamente. Entonces, esos son los componentes de la fibra óptica. Así es como se compone. No sé, bueno, vamos a dejar las dudas al final. Sé que tenían algunas preguntas, pero
Vamos a avanzar rápido con esto porque hay bastante material que necesitamos mostrarles. Eh, la incidencia de luz o los ángulos con los que está variando el, eh, el ángulo de luz puede ser la curva de la misma fibra, puede ser el conglomerado o qué tantas capas tiene este cladding, de cuántas capas está conformado para poder nosotros hacer una medición correcta. Entonces, por eso cambiamos de longitud de pulso. Los pulsos, el más corto es de 850 nanómetros y el más largo en monomodo serían de 1625 nanómetros. Son pulsos muy, muy grandes. Hagan de cuenta que tenemos una camioneta en un pulso de 850 y tiene que tomar una curva cerrada. Eso sería un pulso 850 en multimodo corto. Una camioneta de estas de carga, ¿no? Pero si yo tomo el pulso más grande, más largo, el de 1625 en monomodo, entonces tengo una caja de tráiler y necesito dar una curva cerrada en una bocacalle, ¿sí? Esa es digamos, un ejemplo burdo para poderles explicar qué es esto de la longitud de pulsos, las lambdas. Entonces, si yo doblo de más esta fibra, estoy provocando que este tráiler o este pulso largo no pueda dar vuelta. Entonces, se atora porque no hay espacio suficiente para poder dar la vuelta. Esto es común en un centro de datos. Acomodar la fibra y va pegadita al rack, amarrada incluso al rack, en una curva de 90 grados, lo hemos visto, y prácticamente provocando una falla por una dobladura muy pronunciada, un doblez pronunciado. Nada más por eso, por tener acomodada, según nosotros, el rack, que esté peinado este rack, que esté acomodado, organizado, y esta organización está provocando este doblez, una longitud de pulso que está siendo limitada por el doblez mismo. Uh-huh. Bueno, la incidencia de luz obviamente tiene que ver con esta cara de el tubo que les comentaba, el cladding, esta superficie donde se refleja la luz, es parte de lo que conforma la fibra y lo que tenemos que cuidar. Realmente es lo más delicado de la fibra óptica, cuidar el cladding. Eso es lo que nos va a dar velocidad y realmente es una pregunta de examen. El cladding es el componente que vamos a nosotros a cuidar al momento de hacer una instalación. Si nosotros azotamos la fibra óptica, si la doblamos de más o si hacemos una elongación, lo que se va a perjudicar es el cladding, la superficie del tubo donde va a tener esta reflexión la luz. Físicamente es importante conocerlo porque de eso desprende una buena instalación y obviamente un buen rendimiento. Y todo esto tiene que medirse. Bueno, físicamente así está la composición de lo que es la fibra óptica. Tipos, modelos, formas de terminación. Hay varios modelos, hay varios tipos, hay varias, incluso anchos de banda y velocidades que podemos notar. Obviamente, si nosotros tenemos una vamos a tomarla del medio, una OM3, digamos, una OM3 que tiene este rendimiento de 50 micras, pero tienen ciertas características. Se llama carta técnica. Cada carta técnica lo que nos va a decir dentro de sus características de fabricación es cuánta luz pierde por kilómetro. Y la pregunta capciosa, al rato que las aclaremos, es ¿por qué perdería luz un tubo de vidrio? ¿Qué haría o qué hace que pierda luz? Digamos, una OM3. Entonces, vamos a ir poco a poco midiendo en su carta técnica cómo es que pierde luz por kilómetro. En el caso de un data center, vamos a tener que disminuir las distancias para tener un equivalente, una fracción de estas
pérdida por kilómetro para poder tener una medición adecuada. Pero esta pregunta es muy importante. ¿Por qué pierde luz la fibra? Solamente la pura fibra, sin conectores, sin remates, sin nada de esto, ¿no? La pura fibra pierde luz. Entonces, eso es la carta técnica. ¿Cuánta luz pierde la fibra? Y va de la mano con la fabricación de la misma. ¿Cómo está fabricada? ¿Qué componentes, qué materiales están usando? ¿Son de buena calidad? ¿Son especiales para este tipo de infraestructura? ¿O estoy hablando de una fibra óptica de baja calidad o una fibra óptica de bajo costo que puede tener menor rendimiento? Porque lleva luz, nada más. Entonces, a veces omitimos la calidad porque como lleva luz, pues no tiene ningún problema, ¿verdad? Pues no, efectivamente sí tiene problemas y sí tiene pérdidas. Entonces, no es lo mismo, por eso hay calidades y hay marcas y modelos de fibras. No todas las fibras OM3, como en el caso que le estoy poniendo de ejemplo, no todas las fibras OM3 son iguales. Hay muchas variedades, hay muchas marcas y muchos modelos. ¿Para qué está fabricada esta fibra? ¿De qué depende el que tenga pérdidas por kilómetro? ¿Sí? Ahí es donde tenemos que poner mucho énfasis. Ok, colores. ¿Qué conectores lleva? ¿De qué color es la fibra? ¿Cuál es el código que debo de respetar? Aquí ya tenemos, por ejemplo, estos conectores verdes, que son angulados o APC, que tienen esta característica de evitar una superficie plana, que no es plana totalmente. También ahorita lo vamos a revisar, pero se fabricaron estos conectores angulados para evitar este evento reflectivo o tratar de minimizar el evento reflectivo que ocasiona, ¿sí? Físicamente, este ángulo nos evita la reflectancia. Bueno, vamos a empezar. Físicamente, necesitamos controlar lo que son los contaminantes que ingresan a la superficie de la fibra. Típicamente, lo que hacemos es que la fibra está cubierta, tiene un pequeño cubre polvo que lo está protegiendo, pero realmente no es hermético, o si es hermético, cuando lo destapamos está contaminando. Entonces, el manejo de estos cubrepolvos, de estas protecciones que tienen, a veces es lo que omitimos. Lo retiramos y estamos hablando, se cayó el conector, le soplamos, no importa, y eso es lo que está contaminando, porque físicamente hay muchos componentes. Es más, ahí hemos visto cómo soplan sobre la punta del conector y lo tallan en su playera. Eh, este tallar en la playera, si tenemos componentes iónicos, estamos generando estática y queda peor. O sea, la solución que estamos nosotros proporcionando con esta acción de tallarlo en mi playera, entonces estamos generando estática. Esa estática es lo peor que podemos hacer en una superficie de vidrio. Si con la contaminación ya es suficiente el polvo que cae sobre el puerto, estamos hablando de un conector de 50 micras, esta superficie obviamente es muy, muy pequeña. Una pequeña partícula de polvo, una pequeña piedrita de polvo de una construcción, porque la obra está en proceso y ya me entregaron la fibra y ahí la tengo que probar. Esta pequeña partícula de polvo, que realmente es una piedra, la vamos a incrustar, es decir, vamos a hacer presión eh, sobre el puerto donde voy a conectar. Entonces, si hago presión, estoy hablando de 50 micras. 50 micras y todavía hacemos presión para engraparlo. Entonces, si tengo una piedra en medio de 2 vidrios, lo voy a incrustar o lo voy a estrellar. Físicamente es una presión muy, muy grande. Entonces, lo que hay que cuidar es no tener contaminantes. Si no contamos con un microscopio o si no sabemos cómo hacerlo, es difícil que tengamos un buen rendimiento. Entonces, bueno, eso es hablando de los iónicos, ¿no? Los que tienen carga. Los no iónicos o polares que tienen polvos o que está suspendido, tenemos alfombra, o tenemos esta construcción y el plafón apenas se están construyendo. Hay estos fibras que están a fuego y esto retiene mucho polvo.
a esto es lo que cae sobre la superficie de contacto. Aquí tenemos una gráfica donde mostramos, pues a grandes rasgos, cómo está compuesto un evento reflectivo, es decir, un conector. Compuesto, o sea, estoy hablando de cuáles son los componentes de un conector. Este es un puerto donde está transmitiendo luz. La primera flecha del lado izquierdo, este es el componente que está emitiendo la luz, obviamente en un ángulo definido para poder hacer un rebote controlado. Bueno, una reflexión, ¿no? Hablando correctamente. Lo que tenemos es un cambio de medio. Por eso un conector pierde luz por cambio de medio. A esto le llamamos evento reflectivo, tal cual. Evento reflectivo porque tengo fibra, después tengo una capa de aire o una separación de aire y después tengo fibra otra vez. Entonces este cambio de medio de fibra, aire, fibra provoca 0.75 decibeles de pérdida. Solamente por cambiar de medio. O sea, la luz va a transmitirse por fibra óptica. Después voy a tener esta capa de aire que separa el conector y el puerto y luego tengo otra vez fibra. Este cambio de fibra aire fibra es lo más delicado en una conexión. Esto es una conexión mecánica y se llama evento reflectivo. Y si aparte, bueno, tenemos 0.75 decibeles de pérdida por norma. Si aparte está sucio, pues como en el caso que estamos dibujando aquí, la partícula de polvo va a desviar la luz. Y no nada más la va a desviar, la va a regresar. Entonces tengo una reflexión por suciedad. Esto es lo que está provocando la mayor cantidad de fallas en fibra óptica. El 80% de fallas es esto, lo que tenemos en la pantalla. Por eso es importante mencionar en cuestión de limpieza. Todavía no hacemos pruebas. Estamos apenas dando el concepto para hacer el manejo correcto de la fibra óptica. Bueno, la luz que pasó. La luz que ya pasó está atenuada. Tengo una pérdida por haber pasado esta partícula de polvo y esta pérdida es la que estoy usando ya como enlace. Realmente ahí van los datos, ahí va la información. Entonces, ¿ya vieron qué tan delgada es la línea de incidencia donde estoy trabajando ya con la señal? Está demasiado atenuada. La potencia iba bien en el conector, en el puerto, estaba perfecta. Pero pasando nada más este conector, ya tengo una atenuación. Solamente por el paso de un cambio de medio. Evento reflectivo, 0.75 decibeles y está sucio, más. ¿Ok? Bueno, físicamente esta es la explicación. Ahora, ¿qué hacemos? Porque esto es lo importante aquí. ¿Qué hacemos? Ya tenemos ahí el problema. El problema es suciedad. Está desviando la luz y no pasa. Es decir, se cayó el enlace. ¿Qué sigue? Cambio de conectores porque me dijeron que si le cambiaba los conectores era más rápido. Y si lo limpio, ¿con qué lo limpio? ¿Cuáles son las técnicas? ¿Cómo lo hago? Porque el conector así está, ¿no? Lo ideal es que tengamos un conector que no tenga impurezas en la superficie. Esto es complicado de determinar si no tengo un microscopio. Entonces, si lo voy a hacer así a gas, pues tendría que tener una buena técnica de limpieza, por lo menos. Entonces, si yo conecto este conector sucio con un conector limpio, un rojo y un negro, que es lo que estábamos viendo en la diapositiva, lo que voy a obtener es una contaminación por transferencia. Conector limpio porque tengo uno que sí funcionaba y tengo un conector sucio. Entonces la transferencia de suciedad se va a quedar ahora en el puerto donde estoy conectando. Ya lo contaminé. Ahora tengo que limpiar los dos lados. Bueno, a partir de hoy vamos a tomar digamos, una premisa para poderla adoptar como técnica de trabajo con fibra óptica es todas las fibras a partir de hoy están sucias. Todas. Tengamos o no tengamos microscopio, tengamos o no tengamos kits de limpieza, todas las fibras están sucias. ¿Sí? ¿Por qué? Porque obviamente están expuestas. Entonces, lo que estamos haciendo es
omitiendo el paso principal. Si nosotros decimos que están limpias porque estaba tapada, porque viene de la planta, porque acaban de calibrar mi equipo, eso es un error y un error grave. Entonces, a partir de hoy, todas las fibras están sucias, todas, incluyendo los puertos de mi equipo, incluyendo el puerto activo, el switch, el hub, el router, el equipo, estos jitter o los convertidores o el cassette, todo está sucio. Este es el 80% de fallas, entonces no podemos omitir la limpieza. Ok, ¿qué hacemos? Limpieza húmeda, solvente, no alcohol isopropílico. ¿Por qué? Porque el alcohol isopropílico deja residuo, una pequeña capa que cubre el conector. No se ve con el microscopio, aparentemente está limpio, pero esta pequeña capa se va a degradar con el tiempo, como los faros del coche, igualito. Entonces, llega al punto en que le ponen y le quitan y le hacen, pero el faro sigue amarillo. ¿Por qué? No estaba fabricado así, me daba buena luz. Entonces, esto pasa cuando usamos otros productos. No usen alcohol isopropílico, deja una capa de residuo que se degrada con el tiempo. Usamos un solvente que no deja residuo. Es importante, evapora más rápido y no tenemos ese problema de degradación con el tiempo. La limpieza es así, de limpieza húmeda o de donde ponemos el punto de solvente hacia la parte seca. Obviamente, estos son poliamidas, es una tableta de poliamida donde podemos raspar o podemos tallar la superficie del conector y obviamente si tenemos un puerto con un cotonete especial también de poliamida, se puede hacer limpieza húmeda. La técnica es colocar un punto de solvente en la poliamida y recargar la superficie del conector, aunque esté angulado incluso, se puede recargar la superficie del conector y tallarlo hacer presión y recorrerlo hacia la parte seca. Eso sería importante en 2, en 3 ángulos distintos para que retiremos la mayor cantidad de contaminantes. Aquí tenemos el limpiador. Obviamente los limpiadores son de diferentes medidas, de 2.5 milímetros o de 1.25 milímetros, en el caso de conectores LC o SC, en el primer caso. Y los conectores MPO, si tenemos 12 conectores, 12 fibras en un solo conector, este es un limpiador para MPO. 12 fibras o 24 fibras en un solo conector. Esto se puede limpiar de una sola tirada, un solo clic lo puede hacer. Físicamente es, obviamente, colocarlo sobre el conector o el puerto, hacer un clic y girarlo, hacer en un ángulo distinto, girarlo para hacer una limpieza en otro ángulo, por lo menos unos 3 veces, en una delta, para que los ángulos sean en 3 direcciones distintas y así poder retirar la mayor cantidad del contaminante. Como ven, estamos limpiando ahí puertos, conectores. El puerto, estoy hablando del puerto del mismo equipo que va a medir. Esto es importante porque lo omitimos comúnmente. El equipo es el equipo de medición y parece que como es el equipo de medición no se ensucia, pero sí, está expuesto igual que el equipo activo, igual que el conector, igual que todos los componentes de la fibra. Entonces también se limpia. Algunos también omitimos limpiar los acopladores. No sé si lo hayan hecho alguna vez en su vida, pero limpiar acopladores sería bastante sano, ¿no? Es un tubo, literal. Entonces, si está sucio este tubo, le estamos conectando la fibra y estamos recorriendo la suciedad para la superficie del mismo conector o del puerto. Entonces, limpiar acopladores también es sano. Todos los componentes deben de ser revisados y limpiados antes de hacer las pruebas. Recuerden que el 80% de fallas es esto. Ahora, en cuestiones de certificación, se puede certificar la limpieza de los conectores y se agrega a la medición de pérdida y potencia óptica o a la medición de un OTDR, por ejemplo. Entonces, si yo tengo una evidencia fotográfica, una selfie de la superficie del conector, entonces no tengo ningún problema en demostrar que yo estoy entregando un enlace
funcionando correctamente solamente con la evidencia fotográfica. Eso es válido hasta ahorita. Ahora, tendría que hacer una medición de pérdida de potencia para comprobar realmente cuánta luz está pasando. Y bueno, ambas pruebas se pueden agregar al resultado general para poder entregar un enlace. ¿De acuerdo? Ok, componentes de un MPO, cómo se conecta, cómo se limpia. Este es limpieza en seco, o puedo tener limpieza húmeda. Es decir, le mojamos la punta al limpiador y usamos un limpiador seco y un limpiador húmedo para poder retirar, primero para limpiar y después para retirar el solvente que se colocó. Este es Fiber Inspector. Este es el microscopio que puede revisar la superficie. Este es un modelo que no tiene display. Este Fiber Inspector, curiosamente, es un microscopio que no tiene display. ¿Por qué? Porque puedo usar el microscopio, puedo usar la carátula del equipo, se puede conectar a mi equipo, al Versiv, y me puede servir como display del mismo microscopio. O puedo usar el celular sin conexión, o sea, puede ser Wi-Fi. Me conecto a mi celular y ahí obtengo las imágenes. Ya la puedo mandar como evidencia. También puede ser en la revisión de fibras de MPO, un conector de 12 fibras en una sola hilera, y puedo revisar las 12 fibras de una sola tirada en certificación. Estamos hablando de certificación de limpieza. Y así es como trabajamos con conectores de este tipo, MPO. Así se obtienen los resultados. Ya sé cuál fibra es la que tiene problemas, en dónde está y qué problema es el que tiene. Contaminante, está rayada, está estrellada, tiene una partícula incrustada. Entonces yo ya sabré cuáles son los efectos de esto. Bueno, reflectancia, obviamente es el término que usamos para medir estos efectos de la luz. Cuando llegamos a dos superficies de vidrio, ¿cómo es que tiene este efecto? Parte de la luz rebota o tiene esta reflectancia donde podemos ver la imagen que está atrás de nosotros. Y parte de la luz puede pasar. Eso es lo que estamos midiendo en este tipo de dispositivos, de equipos. Ahora, ¿qué es lo que mejora cuando usamos un conector plano UPC y un conector angular? Esto es importante. El conector plano, realmente, un UPC, no está plano. Tiene pequeño ángulo donde se hace el pulido del mismo y este pequeño corte que es el que nos da las 50 micras. Pero realmente no está completamente plano. Entonces hay cierta incidencia donde la luz está cambiando de ángulo nada más por pasar esta curva. ¿Sí? Eso es lo que nos está teniendo este efecto de reflectancia. Y ahí es donde tenemos que tener cuidado. Físicamente podemos hacerlo con conectores de diferente tipo, pero lo más adecuado es utilizar conectores angulares. ¿Por qué? La reflectancia en un conector UPC está, como lo ven en la gráfica, está viajando la luz. Cuando llego al conector, hagan de cuenta que prenden la luz de su recámara en la noche. A las 12 de la noche ya llegué a dormir, prendo la luz y me deslumbra este primer pulso de luz que estoy recibiendo. Este deslumbra, intensidad de luz que me deslumbra, es la que provoca el pico que ven ustedes en la gráfica. Ese pequeño pico nos está provocando esta reflectancia, o sea, regresa mucha luz, me está deslumbrando. Y después, ya que paso el conector, ahora sí ya puedo ver hacia dónde voy. Este es un conector plano. Obviamente aquí ya tiene una huella que le está desviando la luz, entonces tengo un efecto reflectivo mucho mayor. Pero si utilizamos estos conectores angulados, estamos evitando este efecto de reflectancia, porque la incidencia de luz ahora está en ángulo, no está directamente a la capa de la superficie, sino que con este pequeño ángulo estamos evitando esta pérdida.
en reflectancia y en pérdida óptica, en atenuación. Bueno, vamos a ver físicamente, voy a colocar el equipo porque quiero mostrarles a ustedes cómo se ve físicamente ya el microscopio en sus características para que puedan determinar qué tan importante es trabajar con una herramienta adecuada para hacer este tipo de certificación. Entonces, yo ya conecté mi microscopio. Aquí tengo físicamente, pues, el microscopio es una cámara. Es una cámara que me va a permitir ver la superficie del conector. Aquí estoy yo. Hola, hola. Este es el conector. Está tapado. Obviamente, considero en ideas previas que el conector estaba limpio o que está tapado, pero no. Quedamos de que actualmente todas las fibras están sucias, aunque estén tapadas. Este es el microscopio, este es el Pioneer Inspector, y le coloqué una punta de 2.5 milímetros para poder conectar directamente a mi conector. Entonces, voy a oprimir el botón de abajo y voy a buscar qué tan sucio está. Esta es la imagen que obtuve de la superficie en vivo actualmente de cómo está mi conector. Aparentemente no tiene defectos, no tiene rayas o no tiene contaminantes. No lo puedo obviar. Obviamente, si yo trabajo con un conector que acabo de destapar, entonces físicamente no sé. Lo voy a tocar, nada más lo voy a tocar. Vamos a ver cómo se ve actualmente con este toque que acabo de hacer, simulando que se cayó el conector, que lo acabo de recibir, y ahí tengo el contaminante. Por eso dicen, lávense las manos cuando empezó la pandemia, lávense las manos, porque sí, ahí es donde está la mayor cantidad de componentes de los virus, ¿no? Ya lo contaminé, ya lo eché a perder, solamente tocándolo. Entonces, físicamente, tengo un efecto de desvío de luz por el sudor de las manos, el contaminante que tengo yo, los tacos de la mañana. Entonces, físicamente, ya lo contaminé. Voy a limpiar con un kit de limpieza. Este es el Quick Clean de 2.5 milímetros. Y lo que voy a hacer es alinearlo al conector. Ahí está. Entonces lo voy a alinear al conector y voy a hacer 3 clics. 1, voy a girar el limpiador. 2, voy a girar el limpiador. 3, haciendo una delta. Eso está tratando de retirar la mayor cantidad de contaminantes. Voy a colocar otra vez la cámara, el microscopio, para ver cómo quedó. Entonces, aparentemente la técnica de limpieza es correcta. Esto es físicamente lo que normalmente encontramos en un centro de datos. Limpiar conectores antes de conectar todo o antes de medir. Ahora, vamos a certificarlo. Vamos a ver cómo quedó. Ya la certificación es hablar de la superficie ya completamente. Esto es una fotografía. Esto es lo que podemos guardar. Así se ve el conector. Ahí están las 50 micras. Este es un multimodo. Esas son las 50 micras. El círculo amarillo son las 50 micras. Los círculos verdes, eso es el cladding. Y el círculo azul es el conglomerado, el revestimiento o la superficie de contacto. Eso es lo que tenemos en un conector. Estos son los componentes reales. Y aquí están los contaminantes. Si ustedes vieron el mensaje anterior, no puedo hacer la prueba porque no pasa luz. O sea, está tan grave que no hay forma de certificar algo que esté tan sucio. Solamente lo toqué y ustedes vieron que fue un pequeño toque, ni siquiera me ensayé con él. ¿Sí? Bueno, así está trabajando la parte de limpieza en certificación con un microscopio. Entonces, si nosotros no tenemos un microscopio, por lo menos debemos de saber limpiar la fibra óptica. Una técnica de limpieza adecuada. ¿Ok? ¿Cómo se limpian los conectores APC, los angulados? Igual. Alineamos, hacemos en un ángulo un clic, en un ángulo distinto otro clic y en otro ángulo distinto otro clic en una delta. Normalmente con 3 clics es suficiente. El equipo lo que hace es, el limpiador lo que hace es recorrer la superficie del conector
para eliminar o recoger todo el contaminante. Ahora, ¿qué pasa si todavía, aparte de hacer esta limpieza, tengo contaminantes? Es cuando ocupo limpieza húmeda. Es decir, pongo una tablilla de micro o poliamida mojada en el solvente y de mojado a seco, como lo vimos en las diapositivas. Entonces, físicamente, eso es lo que vamos a mostrar. Y es asegurar que la superficie tenga esta calidad de contacto, que no tenga contaminantes intermedios y que no desvíe la luz. Así es como se hace la limpieza húmeda y la limpieza en seco. ¿Sí? Ahorita vamos a resolver algunas dudas al final para que tengan ustedes físicamente el tipo de trabajo con limpieza. Bueno, ya que estamos en el equipo, vamos a configurar una prueba de fibra óptica. ¿Les parece bien? Voy a trabajar con... Vamos a convertir cualquiera de estas en una prueba de fibra óptica. Lo voy a comprobar, lo voy a configurar directamente en el equipo para que no perdamos tiempo en las diapositivas, porque las diapositivas son un poco... hay que ajustar muchas cosas. Aquí no, aquí estamos en vivo con el equipo directamente. Voy a configurar una prueba CertiFiber Pro de Tier 1 para hacer una prueba de pérdida y potencia óptica. Se llama OLTS, Optical Loss Test Set. Lo que hice es utilizar el módulo. Le estoy pidiendo que haga unas pruebas de certificación de fibra óptica en modo quad, o sea, multimodo y monomodo. ¿Por qué quad? Porque tiene 4 longitudes de pulso. 850 y 1300 para multimodo y 1310, 1550 para monomodo. Entonces, como tengo el módulo adecuado, puedo hacer una prueba, puedo hacer las pruebas que yo quiera en multimodo y monomodo. Entonces, por esto no hay ningún problema. Un remoto inteligente me permite que haga yo pruebas bidireccionales. Cuando hago un bucle cerrado o cuando hago un extremo alejado, son pruebas de un solo hilo. Entonces, es difícil comprobar en una sola dirección y una certificación en una sola dirección. Normalmente usamos un remoto inteligente para poder cambiar sentido. Voy a utilizar el remoto inteligente. Me está preguntando si quiero hacer pruebas bidireccionales. Si me lo están pidiendo, no es una obligación para la norma el cumplir con pruebas bidireccionales. Normalmente la transmisión siempre es transmisión y la recepción siempre es recepción. Pero si se requiere, podemos hacer la bidireccional, entonces seleccionamos sí y no hay ningún problema. El equipo nada más me va a pedir cambiar de sentido. Ok, lo voy a dejar que no lo haga bidireccional. Ahora, voy a hacer el tipo de fibra óptica. Estoy utilizando una multimodo, por ejemplo, en este caso, una multimodo OM3 de 50 micras. Si yo selecciono el tipo de fibra, el índice de retrodispersión óptica, o sea, su carta técnica ya está cargada. Dice que en 850 nanómetros, o el pulso más pequeño, pierde 1.48 2000 decibeles por kilómetro. Esa es la pérdida o el índice de retrodispersión óptica en la fibra por kilómetro, solita la fibra, sin conectores. Esto es lo que pierde. Esa es su carta técnica. Y si subimos el pulso a 1300, entonces ahora el camión tiene una caja más grande. 1.477.000, que serían los decibeles de pérdida por kilómetro. Esa es la carta técnica de la fibra OM3 de 50 micras. Vamos a cargar otra fibra. Como tengo un quad, entonces voy a poner una monomodo OS2. Y lo que tengo ahí también es la carta técnica, es decir, ahora vamos a cambiar el índice de retrodispersión óptica. Tengo 4 longitudes de pulso, desde 1310 hasta 1625, y la pérdida por kilómetro de esta fibra, por cada una de las longitudes de pulso. Entonces, como ven, ya tengo la carta técnica específica para cada fibra que voy a probar. Es lo que espero yo de la pérdida de la fibra, solamente la pura fibra. Entonces, físicamente así se configura. Voy a seleccionar el OM3 para irme al ejemplo que tenía originalmente. Listo. Ahora voy a definir el límite de la prueba.
aquí está el límite de la prueba. ¿Qué voy a utilizar? ¿Con qué estándar voy a trabajar? ¿Es un estándar de aplicación? O sea, quiero medir cuánto cabe en esta fibra en aplicación. Las aplicaciones se miden así en 10, 100, base T o base F, base FX, base SLX. Son las velocidades de las aplicaciones. Ya nos subimos hasta 10G, hasta 40G o hasta 100G. 100 gigas ya es bastante. Entonces ya estamos hablando de un ancho de banda bastante considerable, pero son pruebas de aplicación. Cuando yo me voy a especificar en digamos, en una cámara de vigilancia de alta resolución, con visión nocturna, reconocimiento facial, audio, entonces estoy hablando de una aplicación. Cuando voy a hacer una prueba en un centro de datos, tendría que utilizar la TIA, que son las normas estándares para América, y puede ser una fibra, en este caso multimodo estándar o multimodo del tipo referencial. Referencial es de ultra baja pérdida. Es diferente la construcción, son mucho más cuidadosos en hacer una fibra referencial. Obviamente el equipo, el Fluke, tiene nuestro equipo de certificación, tiene todos los jumpers, todas las fibras, las bobinas de lanzamientos, es un OTDR en modo referencial, porque no necesitamos perder luz en los componentes de medición. Entonces, usualmente vamos a utilizar la de estándar. Listo, ya tenemos nuestro límite específicamente para una prueba multimodo o M3 con estas características, la carta técnica que vimos, y vamos a ver qué es lo que incluye la prueba. Estos componentes, los que están en gris, acompañan al equipo para hacer la certificación y tengo que hacer una referencia y descontarla del presupuesto general, pero lo que vamos a probar realmente es lo que está punteado. Estos físicamente, incluyendo los conectores. A veces en los cursos yo pregunto cuántos conectores ven. La respuesta típica es cuatro conectores, pero no. Tenemos 2 conexiones. Una conexión de inicio y una conexión final. Estos 2 conexiones, esta confusión típica, es lo que nos lleva a un presupuesto de pérdida de potencia óptica diferente, ¿no? Porque si yo considero 4 conectores, entonces estoy teniendo un presupuesto muy elevado. Cuando considero conexiones, o sea, un par de conectores como una conexión, entonces eso sí es un presupuesto de pérdida óptica adecuado. Vamos a colocar un IDF, un distribuidor intermedio. Ahí está. Una caja de empalme, por decirlo prácticamente. Esto sí es una conexión intermedia, ¿correcto? Estamos colocando otro par de conectores, o sea, son 3 conexiones en total. Pero la fibra está dañada, se fusionó recientemente. Entonces, aparte, tengo una fusión. ¿De acuerdo? Ahora, en el presupuesto general de pérdidas tengo 0.75 decibeles, que es lo que decíamos de un conector, más 0.30 decibeles de una fusión, otra vez 0.75 decibeles del siguiente conector, y el último conector del enlace, otros 0.75 decibeles. Por eso insistimos mucho en que no tenga nada intermedio. Un trayecto de fibra de conector a conector, eso sería lo más adecuado. Entre menos obstáculos coloquemos en un enlace de fibra y más si vamos a obtener un alto rendimiento como en un centro de datos, esto es lo que nos va a dejar una infraestructura bien instalada y un desempeño adecuado para una velocidad de alto desempeño. Entonces, lo menos que podamos colocar de obstáculos intermedios a la luz es lo que podemos hacer. Y ya, físicamente nada más escogemos el conector y típicamente describimos cuántos componentes hay. Así es como ya podemos hacer nuestra prueba. Usamos la seleccionada y listo. ¿Qué vamos a obtener? Obviamente distancia y la pérdida de potencia óptica. Eso es lo que se configura para hacer las pruebas de certificación.